Y aunque no podamos verlo, sabemos que estás obrando. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Sabemos que nos extrañamos, pero siempre las distancias nos sirven para valorarnos. ¿A poco no, cuando dejamos de ver a alguien por un tiempo, posteriormente después lo vemos con muchas ganas? Mire, yo recuerdo cuando tenía familiares cerca, pues yo los tomaba así como algo tan normal verlos, ¿verdad? Pero después, cuando se fueron lejos, cómo les extrañaba. Y bien, ¿por qué no decirlo? Llevamos ya algunas semanas en cuanto a esta contingencia de que pues no nos hemos visto aquí presencialmente en la congregación, aquí reunidos, aquí en la iglesia, pero deseamos que todos estén bien, y bueno, por ello es de que estamos haciendo esta transmisión, llevando la palabra de Dios a los hogares, a cada casa, y bueno, donde nos estén escuchando. Si usted viene conduciendo, está en su casa o va llegando a casa, y bueno, pues yo le invito para que tenga ahí unos momentos, unos minutos, póngase cómodo, vamos a escuchar la palabra de Dios. Y bien, pues damos al Señor toda la honra y la gloria. Agradecemos por la vida de Esteban Galeana Ortiz, allá mi amado hermano, allá en Tecamachalco, Puebla. Cómo olvidarles, y a toda la familia. Dios me los bendiga. Y bueno, hasta donde llegue nuestra voz o hasta donde lleguemos por este medio. Yo creo que todo este tiempo que hemos estado aislados un poquito ahí en casa, quizás suspendiendo ciertas actividades, ciertos compromisos, a veces resulta que caemos como en un aburrimiento, a veces nos caemos como en la desesperación, en ocasiones como que quisiéramos que esto ya terminara y qué sé yo, ¿verdad? Pero creo yo que es bien importante aprovechar el tiempo. Necesitamos nosotros aprovechar el tiempo, que este tiempo lo invirtamos y lo invirtamos muy bien. Y yo creo que una de las formas de invertir el tiempo es meditando en la palabra de Dios. Así que si usted tiene ahí su Biblia cerca, bueno, yo le invito a que la tome ahí, porque vamos a ir a la palabra de Dios posteriormente. Pero si no, bueno, si usted viene de camino o nos va sintonizando ahí mientras va usted conduciendo, pues bueno, escuche usted la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ir a la palabra de Dios. Mire, cuánta gente hoy en día dice que cree en la palabra de Dios, pero lamentablemente me he encontrado algunos que se dicen creer en la palabra de Dios o en los principios de la palabra de Dios y nunca han leído la Biblia. Yo no sé si usted conozca a alguien así que dice, no, yo creo en la Biblia y yo creo en la Biblia. Sí, pero lamentablemente creo que nunca la ha leído. En sus 20 y tantos años que tiene de discípulo, de cristiano, nunca ha leído su Biblia. Y bien, por eso es de que quiero compartir con usted este tema, la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es para usted la palabra de Dios? Le hago esa pregunta. Hágase esa pregunta también a usted mismo y usted mismo contéstesela. ¿Qué tanto le dedica usted tiempo a la palabra de Dios? ¿Qué tanto invierte usted de tiempo al leer, al escuchar, al meditar, al reflexionar, al memorizar, al estudiar la palabra de Dios? Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Mire, la Biblia no es un libro más de los cuales están llenas las bibliotecas. La Biblia es el alimento espiritual que debemos tener para cumplir nuestro propósito. Usted y yo tenemos un propósito en Dios, y para cumplir ese propósito, bueno, tenemos que ir a las Escrituras. De hecho, la Biblia encontramos que se utiliza en las Escrituras varios sinónimos o varios tipos para referirse a lo que es la Biblia. Por ejemplo, encontramos la palabra leche. La Biblia dice que las Escrituras o la palabra de Dios es leche. También nos dice que es pan. Jesús le dijo al adversario cuando estaba siendo el Señor tentado ahí en el monte de la tentación, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
la palabra de Dios es pan. Pero también, ¿sabe qué? La palabra de Dios es comida sólida. Oiga, cuando uno va a un restaurante, lo primero que le sirven a uno es una sopa, es, no sé, unos totopitos ahí de entrada. Pero yo creo que toda persona que va a comer a un restaurante lo que espera es el plato fuerte, es la comida sólida. Y bien, la palabra de Dios es comida sólida. Pero ¿sabe? Después de que uno disfruta de esa comida sólida, lo que sigue es el postre. ¿Y sabe qué? También la palabra de Dios es postre. Así que le resumo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Es leche, es pan, es comida sólida y es postre. Este es un buen menú servido por el Espíritu Santo para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente, crezcamos en el Señor, en la fe, en la confianza en nuestro Padre Celestial, crezcamos y estemos fortalecidos. Así que vamos de lleno a lo que es la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 2, dice la Biblia: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y mira lo que dice el versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mire, cuando venimos al conocimiento de Dios, traemos muchas cosas en la vida. Traemos bastantes cosas de nuestra vida. Déjeme decirle que cuando venimos al conocimiento del Señor, aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo. Desde ese momento nosotros pasamos de muerte a vida. Jesús eso nos lo dijo, que en el momento cuando creemos en Él, pasamos de muerte a vida. Nuestro espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma, escuche bien esto, nuestra alma no nace de nuevo. Yo quiero hacerle mención de lo que se compone nuestra alma. Yo sé que a algunos discípulos ya les he enseñado sobre este tema, pero para algunos radioescuchas que no lo han escuchado, bueno, mire, el alma se compone de mente, voluntad y emociones. En otras palabras, el espíritu ya nació de nuevo, ya es una nueva, un nuevo ser, voy a llamarlo así, el espíritu de ese ser humano ya es nuevo, pero el alma tiene que ir renovándose progresivamente. Es decir, la mente, la voluntad y las emociones de esa persona tienen que ir renovándose de manera paulatina, de manera progresiva. ¿Y sabe cómo tiene que renovarse o cómo se renueva esa persona? A través del poder de la palabra de Dios, mediante la ayuda, la iluminación y el poder del Espíritu Santo. Entonces es importante. Hay personas que han aceptado a Cristo, han nacido de nuevo, han venido al conocimiento del Señor, pero ¿sabe qué? Todavía hay malicia, todavía hay engaño, todavía hay hipocresía, todavía hay envidias, y ¿para qué le seguimos ahí diciendo más? Pero ¿sabe a qué se debe todo esto? Se debe a que no se han alimentado con la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, crecemos. Por eso dice la Biblia: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual de la palabra de Dios es necesaria para que nosotros crezcamos. Ahora escúcheme bien, hoy en día estamos, gracias a Dios, estamos llenos de todo lo que son las escrituras. A ver si me estoy explicando, pero lo que quiero decirle es que hoy en día una Biblia está al alcance de nuestras manos. Yo recuerdo en el 92, cuando yo acepté a Cristo, obviamente aquí en la ciudad de Jalapa no había librerías cristianas. ¿Y sabe cómo tú conseguías una Biblia? Cuando por ahí algún hermano le caías bien y le sobraba una Biblia, te regalaba su Biblia. Yo recuerdo que a mí un hermano me regaló una Biblia, y esa la usé por durante mucho tiempo, hasta que se me acabó esa Biblia. Me duró unos 15 años más o menos. Pues tanto estar leyendo se desgastó, y recuerdo que en un viaje por ahí se me olvidó, y bueno, por ahí a alguien se le cayó, le quedó la bendición ahí de la Biblia. Bueno, así es como se acabó. Pero sabe, hoy en día tenemos más al alcance lo que es una Biblia. La tenemos a través de una aplicación en el celular, en una tablet,
tenemos más libros, le podemos encontrar en PDF. Mire, como nunca en la historia, las Biblias están al alcance de la mano de todo cristiano. Lamentablemente, ¿sabe qué? Muchos no la leen. Algunos más, de hecho, ¿sabe lo que hacen? Fabrican una repisa, mandan a hacer una repisa ahí, barnizarla, la barnizan bien bonito y ponen la Biblia ahí abierta, ahí encima de esa repisa, la abren ahí en el Salmo 91 y ahí la dejan y creen que la Biblia es como si fuera un amuleto. ¿Sabe? Una Biblia depositada en una repisa y ahí abierta no será de mucho valor. A eso hay que agregarle lectura, a eso hay que agregarle interés, dedicación. Hay que nosotros invertir tiempo para estar meditando en la palabra de Dios. Mire, yo creo que hay mucha desnutrición espiritual. Así como usted lo oye, quizás suene un poco medio chusco, pero hablando de una manera tipológica, hay mucha desnutrición espiritual. Hay mucho anoréxico espiritual. Hay muchos cristianos que espiritualmente están desnutridos porque no se alimentan bien de la palabra de Dios. Usted sabe que una persona, para que crezca, se desarrolle, esté fuerte, esté saludable, aparte de hacer ejercicios, lo que tiene que hacer es tener una buena alimentación. Así que nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para que podamos crecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora, para ser un discípulo de Jesús, debemos permanecer en la palabra de Dios. Si usted es discípulo de Cristo, yo espero que vaya a varios discípulos que ahorita se estén conectando, y si no, posteriormente, al terminar esta palabra, esta reflexión de esta noche, bueno, yo sé que algunos van a escucharlo. Yo te animo, si tú eres discípulo de Cristo, tú tienes que permanecer en la palabra de Dios. Jesús lo dijo así, dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note bien lo que Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, que una persona que se dice creer en Jesús y ser discípulo de Cristo, si no permanece en la palabra de Dios, pues no es un discípulo verdadero. Pero si es un discípulo verdadero, es alguien que va a permanecer en la palabra de Dios. La evidencia de un verdadero discípulo es que permanece en la palabra de Dios. Y permanecer tiene que ver con varias cosas. Y vamos a ver hasta dónde llegamos, con la ayuda del Señor, a ver hasta dónde llegamos a desarrollar este tema. Lo primero que debemos de hacer para desarrollar y permanecer en la palabra de Dios, debemos aceptar su autoridad. Vuelvo a repetir, para permanecer en la palabra de Dios como verdaderos discípulos, debemos aceptar su autoridad. Es decir, debemos guiarnos por ella. Mire, la palabra de Dios es la base de nuestra fe. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Usted y yo tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. La Biblia para nosotros, o la palabra de Dios para nosotros, debe de ser la brújula en la que confiamos como nuestra guía. Usted sabe que todo viajero usa una brújula, no una bruja, una brújula para guiarnos. ¿Qué pasaría si un viajero, un marino, imagínense, se va de viaje y no lleva una brújula? Obviamente se va a perder por ahí, va a quedar ahí perdido en alta mar, o se va a perder ahí en medio de la selva. Pero cuando una persona lleva una brújula, un viajero, un piloto, alguien que guía una nave, pues obviamente va a tener la guianza. También la palabra de Dios es el consejo que escuchamos para tomar decisiones. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios debe de ser el consejo que escuchamos para tomar decisiones sabias. Cada vez de que usted vaya a tomar una decisión, no la tome así nada más, al ahí se va. Mire, mucha gente cuando está en un aprieto y va a tomar una decisión, se truena los dedos y dice: ay, ¿qué voy a hacer? Ya sé, voy a ir a buscar a mi vecina a ver qué opinión me da.
Y la persona va y busca a la vecina, dice, bueno, me gustó más o menos el consejo, lo que me dijo, pero creo que no está muy bien. Y dice, bueno, ahora voy a ver a mi tío, y va a ver al tío, ¿no? Y luego, no, pues como que también no le cuadró muy bien el consejo. Y luego, bueno, el caso que va a ver a medio mundo. Y cada persona le dice su parecer en cuanto a la situación que él tiene o la decisión que debe de tomar. Yo creo que esto no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos decisiones que tomar, hay que ir a la palabra de Dios y hacernos la pregunta, ¿qué dice la Biblia con respecto a la situación que estoy atravesando? ¿Cuál es la mejor decisión? Filtre usted las decisiones que usted tiene que tomar por los principios de la palabra de Dios. Si usted quiere tomar decisiones sabias y correctas, de las cuales usted después no va a arrepentirse, sino que va a beneficiarse o va a recibir beneficios en vez de consecuencias, tenemos que ir a la palabra de Dios. Usted tiene que guiarse por lo que las Escrituras dicen. Bien, la palabra de Dios también es la referencia para evaluar todo. Mire, a través de la palabra de Dios hay que evaluar. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Es decir, ¿cómo vamos a saber si algo es correcto o es malo? ¿Cómo vamos a saber si algo es de bendición o no es de bendición? Bueno, vamos a evaluarlo, pero no lo vamos a evaluar de acuerdo a nuestro criterio solamente, de acuerdo solamente a nuestra tradición, a nuestra costumbre. No, vamos a evaluarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a evaluar el proyecto que tenemos de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a evaluar las cosas que vamos a hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Pero también la Biblia debe de ser la primera y la última palabra en nuestra vida. ¿Sí? Vuelvo a repetirle. La Biblia, debe de ser la primera y la última palabra en nuestra vida. Mire, muchas personas se meten en problemas, y espero por ahí que no ofenda yo a nadie, a alguien que me esté escuchando, y si me lo ofendo, bueno, perdónenme por favor. Lo bueno que el Señor manda, que si lo ofendo, lo manda el Señor a que usted me tiene que perdonar. Así que bueno, mire, muchas personas se meten en problemas porque fundamentan sus decisiones en factores de autoridad no confiables. O sea, toman decisiones basados en 4 cosas. La primera, la cultura. ¿Sí? La cultura. Es decir, pues bueno, voy a hacer esto, pues porque todos lo hacen. ¿Quién no lo hace? Pues voy a hacer aquello porque pues todos lo hacen. Entonces tú estás tomando decisiones porque todos lo hacen. Y la pregunta es, ¿y si todos están equivocados? ¿Y si todos están mal? ¿Tú también vas a tomar esa decisión? No, si tú eres discípulo de Cristo, tú debes de tomar decisiones basadas en la palabra del Señor. Otros, ¿sabe qué? Se dejan guiar por la tradición. La tradición, la bendita tradición de algunos, esos que siempre dicen, no, pues es que nosotros siempre lo hemos hecho así, mis abuelos lo hicieron así, mis tatarabuelos lo hicieron así, mis padres lo han hecho así, etcétera, etcétera, y yo también voy a hacer las cosas así como ellos las hicieron. Pero la pregunta es, ¿qué tan correctos o qué tan alineados a la palabra de Dios estaban nuestros padres o nuestros antepasados? Mire, yo ha habido cosas que he tenido que romper, tanto de cultura como de tradición, que mis padres practicaron o hicieron, y no lo digo esto por exhibir y hablar mal, sino que yo sé que lo hicieron por ignorancia de la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Me di cuenta que cuando voy a la palabra del Señor, ahí puedo yo filtrar las cosas y tomar una decisión correcta, no basada en la cultura, no basada en la tradición. Pero mire, hay otros que se dejan guiar por la razón. ¿Sí? Vuelvo a repetirle, otros se dejan guiar por la razón. ¿Por qué por la razón? Porque siempre dicen, pues yo pienso, que creo que así tiene que ser esto. Pues yo siempre he dicho que esto debe de hacerse así. No sé si usted ha escuchado a esa gente que dice, mire, pues yo creo, y el caso que cree, y nada más se dejan guiar por la razón, por la lógica, pero resulta que no se está guiando por la palabra de Dios. Y he ahí el detalle, decía aquel actor, he ahí el detalle, ahí está el problema. Otros
se dejan guiar por la emoción, por los sentimientos. ¿Ha escuchado gente que dice, es que yo siento que creo que no está bien esto? Es que yo siento que esto no es así. Es que yo siento que debo de hacer aquello. Entonces tú te estás guiando por tus emociones, por tus sentimientos, no por la palabra de Dios. He escuchado jovencitas que me dicen, mira, es que yo siento amar a fulano, y yo le digo, mira, es que no te conviene fulano, no te conviene, pero es que mire, yo siento que no voy a encontrar a otro, es que mire, yo siento que es el último carro que pasa y si no lo abordo, me voy a quedar aquí a forrar Biblias, me voy a quedar y ya no va a haber otro. No, espérate, tú te estás dejando guiar por tus sentimientos, por tus emociones. Y lo más tremendo que después a los 15, 20 días al mes vienen ya todos llorando. Y digo, no que lo sentía, no que sentías que ese era realmente tu príncipe azul. ¿Dónde está el asunto? Entonces tenemos nosotros que ir a la palabra de Dios y dejarnos guiar. Vuelvo a repetirle 4 cosas por las cuales las personas se rigen: la cultura, la tradición, la razón y la emoción. Y nosotros como discípulos de Cristo, necesitamos una norma perfecta que nunca nos guíe en direcciones equivocadas. Usted y yo como discípulos de Cristo, Dios nos ha dado su palabra para guiarnos, y esa guía es infalible, es perfecta, y por esa guía no vamos a tomar decisiones equivocadas, sino que vamos a tomar decisiones correctas, ¿sí? La decisión más importante, hablando de decisiones, por eso que la decisión más importante que usted puede tomar hoy es empezar a leer la palabra de Dios y a adoptar adoptar la palabra de Dios para aplicarla a su vida y dejarse guiar por ella. ¿Sí? Cada vez de que usted vaya a tomar decisiones, anote usted esto en casita y lo aconsejo que lo ponga ahí en su estado de WhatsApp. Cada vez de que usted va a tomar decisiones, hágase esta pregunta: ¿qué dice la Biblia al respecto? No, ¿qué dice la Biblia al respecto? No lo que diga fulano, no lo que diga aquel, no. ¿Qué dice la Biblia? Voy a tomar esta decisión, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Bien, vamos a ir al primer tema de esta noche y te pido que no te desconectes, por favor. Seguimos en la palabra del Señor, así que no te desconectes. Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito, lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. Nuestros corazones insaciables son
en su amor confiamos, hay descanso en él. Bien, pues continuamos con esta transmisión. Me gusta el comentario que alguien aquí nos envió. Dice, para mí la palabra de Dios es fuente de agua viva. Bien dicho. Y bueno, pues aprovechamos para saludar también allá hasta Palmaritos. Dios me los bendiga a todos allá que nos están sintonizando. Dios les guarde. Y bueno, continuamos con nuestro tema. También la palabra de Dios, bueno, como ya hemos visto, tenemos que nosotros aceptar su autoridad, pero también debemos asimilar su verdad, es decir, debemos atesorarla. Vuelvo a repetirle, no solamente debemos aceptar la autoridad de la palabra de Dios, también debemos asimilar su verdad, es decir, hay que atesorarla. Y sabe, para atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón, lo podemos hacer de 5 maneras. Número 1, recibirla. Número 2, leerla. Número 3, investigarla. Número 4, recordarla. Y número 5, reflexionarla. Y vamos a empezar con el primero. Lo primero que tenemos que hacer para atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón es recibirla. ¿Sabe cuándo recibimos la palabra de Dios? Bueno, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una predicación, como en este caso. Quienes me están escuchando, bueno, están recibiendo la palabra de Dios. Pero ¿sabe? Para recibir la palabra de Dios tenemos que hacerlo con una actitud receptiva, con una actitud abierta, ¿sí? Hay que disponer nuestro corazón y ser receptivos a la palabra de Dios. De hecho, si nosotros leemos la parábola del sembrador, ahí en esa parábola nos ilustra 3 actitudes de rechazo en cuanto a la palabra de Dios. Hay 3 actitudes de rechazo y una actitud de receptiva, o sea, hay una actitud de un corazón abierto. La tierra buena, la tierra fértil y buena que habla ahí en la parábola del sembrador, bueno, es aquella actitud o aquella persona que tiene una actitud receptiva, abierta, dispuesta para escuchar la palabra de Dios. Pero los 2 terrenos anteriores son actitudes de rechazo a la palabra de Dios. Y le voy a narrar rapidito cuáles son estas actitudes de rechazo a la palabra de Dios. La primera, una mente cerrada. Hay gente que al escuchar la palabra de Dios, ¿sabe por qué no le beneficia? No porque la palabra de Dios no tenga poder, sino porque la persona está escuchando la palabra de Dios con una mente cerrada. Sí, una mente cerrada. ¿Ya se acuerda cuando aquella parte de la semilla cayó en el camino? Dice la Biblia que las aves, bueno, la comieron, ¿verdad? Entonces ahí encontramos una mente cerrada, una tierra dura. La segunda actitud es una mente superficial, ¿sí? La tierra que tiene poca profundidad. Mire, hay personas que de momento están en la reunión y dicen, ay, amén, y sí, escuchan y todo, pero sabe, como dice un dicho, están como con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Y entonces tienen una mente algo superficial. Están, mientras están escuchando, también están entretenidos en otra cosa. Y eso es lo que pasa cuando una persona tiene una actitud cerrada. Bueno, simplemente su mente está en otro lugar. Bien, la tercera es una mente distraída, que esta prácticamente va junto con la anterior. Una mente distraída, una mente que está pensando en muchas cosas, ¿sí? Mire, hay personas que no disponen no solamente de tiempo, sino que hay personas que no disponen incluso su mente. Y yo creo que para recibir la palabra de Dios hay que disponer el tiempo y nuestra mente. Vuelvo a repetir, disponer nuestro tiempo y nuestra mente a oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener una mente receptiva para recibir de manera provechosa la palabra de Dios. El apóstol Santiago nos dice ahí en el Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire qué interesante lo que dice el apóstol. Por lo cual desechad toda inmundicia y abundancia de malicia, y nos dice cómo: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cada vez de que vamos a escuchar la palabra de Dios, hay que tener una actitud receptiva. Mire, yo recuerdo que cuando empecé a compartir la palabra de Dios, yo tenía un problema en cuanto al acento de mi voz, o no lograba yo modular mi voz. Entonces yo tomaba el micrófono, y le reventaba yo el tímpano ahí a toda la congregación que estaba ahí. Gritaba yo demasiado. Si hoy grito, los que me conocen predicando aquí en la iglesia, aquí los chicos en cabina se están riendo por eso, pero los que me conocen predicando saben que soy muy gritón. Si hay un predicador gritón, bueno, eso, yo soy uno de ellos. Pero recuerdo que en mis inicios pues gritaba yo demasiado. Y recuerdo que en varias ocasiones logré ver que cuando yo estaba compartiendo, al ver que era yo el que estaba compartiendo, mucha gente veía que yo estaba compartiendo la palabra y se regresaba, diciendo: no, va a predicar Pedro, no, nos va a reventar los oídos aquí. Y se iba. Y sabe, yo sentía dentro de mi corazón algo muy feo. Entonces, por ahí, si hay alguien que me hizo eso, ya lo perdoné. ¿Sí? Todo esto lo estoy diciendo como una ilustración. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque mire, no importa quién comparte, no importa quién comparte la palabra de Dios, no importa si es un joven, es un adolescente, no importa si es nosotros tenemos que abierta, sino también hay que leerla. Como dije hace un momento en la introducción, durante mucho tiempo la gente o cristianos presumen de creer en la palabra de Dios, pero nunca la han leído. Y nosotros necesitamos invertir tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Sí? Necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Mire, yo he conocido algunos cristianos que son más fieles a leer el periódico de la mañana que leer la palabra de Dios. Leen todos los días, compran su periódico, y no es que esté mal eso, qué bueno que usted esté informado, eso es bueno, pero si nosotros le restamos importancia o nosotros le restamos tiempo a la palabra de Dios, desde ahí estamos poniendo en evidencia que le estamos restando importancia a la palabra de Dios. Si usted dedica más tiempo a leer su muro de Facebook, si usted dedica más tiempo a otras cosas que son buenas pero que no son necesarias como lo es la palabra de Dios, desde ahí estamos poniendo en evidencia que no es para nosotros importante la palabra del Señor. Entonces nosotros necesitamos leer la Biblia. Es importante leer la palabra de Dios, ¿sí? Mire, le digo algo, si tan solo leyéramos 15 minutos diarios la Biblia, ¿sabe qué? En un año leemos toda la Biblia completa. Si tan solamente dedicáramos, vuelvo a repetirle, 15 minutos diarios, en un año se lee toda la Biblia completa. Ahora imagínese usted, si se le dedican 30 minutos, eso quiere decir que se la va a leer 2 veces al año. Sí, eso es impresionante. Entonces es importante que nosotros leamos la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, es decir, léelo, tienes que leerlo, hay que leer la palabra de Dios.
Bien, la tercera cosa que tenemos que hacer para atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón es investigarla. Mire cómo va subiendo esto. Primero hay que escucharla, ¿verdad? Luego hay que leerla, pero ahora hay que investigarla, hay que estudiar la palabra de Dios. Existe una gran diferencia entre la lectura de la palabra de Dios y el estudio de la palabra de Dios. Son dos actividades muy, muy importantes. Leerla, pero también hay que estudiarla. Y sabe, yo he encontrado que la mejor forma para estudiar la palabra de Dios es formulándose preguntas. Por ejemplo, usted lee una parábola de Jesús, o usted lee un pasaje de uno de los evangelios de Marcos, de Mateo, y quizás usted no comprenda cosas, y usted ahí puede formularse preguntas diciendo, bueno, ¿por qué dijo esto Jesús? ¿Por qué hizo esto el Señor? ¿Y por qué hicieron esto los apóstoles? ¿Cuál es la razón? Y ahí usted se formula preguntas. Y le digo una cosa, cuando usted lo lleva en oración, cuando usted lo lleva en oración, Dios le va a guiar. Pero también es bueno que cuando usted lee y se formula usted preguntas y las anota, bueno, cuando se encuentre usted a su mentor, a su líder, le puede usted hacer preguntas, ¿verdad? Se supone que un mentor está más preparado y ha leído más, ¿verdad? Aunque luego hay uno que otro mentor que viene y dice, pastor, me hicieron esta pregunta y no sé qué es. Pero bueno, yo le invito a que cuando estudie la palabra del Señor, mire, al principio no le va a entender. Yo recuerdo que yo luché mucho con eso al principio de mi vida cristiana. Yo leía la Biblia y le digo una cosa, no entendía nada. O si leía, medio entendía, pero realmente no extractaba realmente la enseñanza que estaba ahí contenida. Y yo luchaba, y hasta que un día yo le dije, Señor, por favor, dame iluminación, yo quiero entender tu palabra, ayúdame a entenderla. ¿Qué es lo que está estorbando en mi vida que no puedo entender tu palabra? Y sabe, Dios empezó a darme iluminación en su palabra. Y poco a poco también otros líderes de la congregación, mis pastores, empezaron a enseñarme y fui aprendiendo, me fui introduciendo en lo que es el estudio de la palabra de Dios. Y mire, es bellísimo cuando nosotros empezamos no solamente a escucharla, a recibirla, no solamente a leerla, sino también a estudiar la palabra de Dios. Bien, la cuarta cosa que tenemos que hacer para atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón es memorizarla o recordarla. Vuelvo a repetirle, memorizarla o recordarla. Mire, hay muchos beneficios en memorizar la palabra de Dios. Yo hoy poco veo, y si por ahí me está escuchando algún cristiano de mi generación, sabe que esto es verdad, pero yo recuerdo que en mis tiempos, aunque suena que ya soy demasiado clásico, pero yo recuerdo que en mis tiempos hacíamos nosotros los jóvenes, hacíamos lo que llamamos un esgrima bíblico. ¿De qué consistía un esgrima bíblico? Que buscábamos, alguien pedía las citas y 2 o 3 buscaban, el primero que encontrara la cita bíblica que se pedía, ese era el ganador. Pero también había lo que llamábamos lluvia de textos. ¿Qué eran lluvia de textos? Es que pasábamos 2 concursantes al frente de la congregación a ver quién memorizaba más textos. Y yo recuerdo que en una ocasión fui a una reunión de jóvenes y me quedé asombrado de un joven que todavía recuerdo su nombre, que ahorita lo voy a omitir. Recuerdo la vida de un joven que llegó a memorizarse 50 textos y a mí eso me impresionó. Wow, dije, 50 textos. Y ¿sabe qué? Yo se lo cuento como testimonio, no como presunción. Desde ese día yo me di a la tarea, dije, no, yo tengo que memorizar. Y para la otra, aquella otra reunión de jóvenes, yo de que me bajo a de que lo venzo y yo voy a memorizarme más versículos. Y recuerdo que me di a la tarea, llegué a memorizarme, vuelvo a repetirle, no es presunción, llegué a memorizarme 250 versículos de memoria, texto y versículo, o sea, la cita bíblica y lo que dice ahí el versículo. Y recuerdo que sí, obviamente este chico se le acabaron sus 50 versículos y yo me seguí todavía y tenía yo fuerza como para todavía darle la revancha si él quería otra ronda, ¿verdad? Pero bueno,
quiero decirle ahora, esto algunos quizás ya lo han dejado diciendo, no, eso ya es del pasado, eso ya es pasado de moda. Pues sí, pero lamentablemente yo a veces veo que algunos chicos se juntan nada más para decir chistes supuestamente cristianos. Y yo no es que sea religioso, pero yo digo, necesitamos nosotros meter la palabra de Dios, memorizarla. A mí me da tristeza de cristianos que no memorizan la palabra de Dios. Y usted me dice, oiga, ¿y qué beneficios hay en memorizar la palabra de Dios? Mire, por lo menos tengo aquí 6, se los voy a decir rapidito. Número 1, te ayuda a resistir la tentación. Si tú sabes la palabra de Dios, cuando venga el enemigo a tentarte, tú le vas a restregar en su cara al enemigo la palabra de Dios. Recuerde que Jesús contrarrestó las tentaciones de Satanás con la palabra de Dios. Si usted va a Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, se encontrará que la forma de cómo el Señor desbarató las mentiras, las tentaciones de Satanás fue a través de la palabra de Dios. Sí, yo sé que es importantísimo. Cuando usted se encuentra en enfermedad, usted puede declarar Isaías 53:5, que dice, Él llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando usted esté pasando necesidad económica, usted puede declarar lo que dice Filipenses 4:19, mi Dios puede suplir a todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y bien, para cada situación hay una palabra que podemos aplicar. Pero imagínate si tú no memorizas la palabra de Dios, uno se le va a quedar callado al enemigo. Pero cuando tú memorizas y está en tu mente y en tu corazón la palabra de Dios, tú vas a refutar y destruir toda tentación del adversario. Bien, la número 2, mire, ¿por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Bueno, porque cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, tomamos decisiones sabias. Ya nosotros, es como cuando uno va de compras y entonces uno, como se sabe uno las tablas de multiplicar o de restar o de dividir, rápido uno hace cuentas y antes de que uno vaya a pagar ya uno lleva en la mente más o menos la cuenta, o si no es que ya uno hizo la cuenta. Es de la misma forma, mis amados, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios y escuchamos o nos encontramos ante una situación para tomar una decisión, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ya sabemos qué hacer, porque memorizamos, ya tenemos aquí la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, el siguiente beneficio es que reduce la tensión, las tensiones. Vuelvo a repetirle, reduce la tensión, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que reduce la tensión? Porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ahí cimentamos nuestra fe y nuestra confianza. Ahí cimentamos nuestra confianza, vuelvo a repetir, ahí en el Señor, en las promesas de la palabra de Dios, ¿sí? Alguien puede venir diciendo, estás acabado, y tú dices, no, en Cristo soy más que vencedor. Alguien puede venir y decirte, tú no puedes, y tú puedes decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien puede decirte, estás arruinado, y tú puedes decirte, en Cristo, sí, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Oiga, es importante. Bien, el siguiente beneficio es que edificamos nuestra confianza, como ya he dicho, pero el quinto, vamos a ir, brinda buenos consejos o nos ayuda a brindar buenos consejos. Cuando memorizamos la palabra de Dios vamos a dar consejos a otros, pero basados en la palabra de Dios, no en nuestro razonamiento, no en nuestra tradición, no en nuestras emociones, sino basado en la palabra de Dios. Y sabe, esto le va aquí a los mentores. Si hay un mentor que me está escuchando por ahí, usted sabe que dentro de nuestro discipulado tenemos que memorizarnos por lo menos 5 versículos, por lo menos. Y sabe, una persona que tiene memorizada la palabra de Dios, versículos bíblicos, es una persona que va a compartir su fe en Cristo. Mire, yo he escuchado gente que dice, mire, es que la Biblia dice, pero yo les digo, ¿y dónde lo dice? Y me dicen, bueno, no sé, pero ahí lo dice. No, espérate, ¿cómo que no sabes si ahí lo dice? No, tú tienes que estar seguro de lo que estás diciendo en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es necesario nosotros memorizar la palabra de Dios. Y quizás habrá alguien que me está escuchando diciendo, mire, es que yo
Es que yo tengo mente de teflón y a mí créanme que no se me queda nada. Escúcheme bien, Dios le dio inteligencia. Y si usted siente que se le escapan las cosas y no las memoriza, pídale a Dios retención y sabiduría, y le aseguro una cosa, que Dios lo va a hacer. Yo le acabo de contar que me llegué a memorizar 250 versículos, y no crea que era porque o porque soy demasiado sabio, o porque tengo una dote especial. No. Yo eso se lo pedí al Señor. Dije: Señor, ayúdame a memorizar. Ayúdame a memorizar. Yo quiero atesorar tu palabra, y Dios me lo concedió. Y yo no soy la excepción. Usted tiene el mismo Dios, creemos en el mismo Dios, su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos puede dar la capacidad para retener y memorizar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que le invito a que memorice, ahí escríbalo, cómprese, hay un pizarrón y escriba ahí el versículo 1 por semana, y le aseguro una cosa: su vida va a cambiar. Su vida va a cambiar en el nombre de Jesús. Bien, la siguiente que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Para nosotros atesorar la palabra del Señor en nuestro corazón, tenemos nosotros que meditar en la palabra de Dios. Es decir, hay que reflexionar en ella. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ojo lo que dice: de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire dónde está el secreto de la prosperidad. El secreto de la prosperidad no está en que digas 2 o 3, 4 palabras mágicas. El secreto de la prosperidad está en que meditemos la palabra de Dios y que la hagamos. Y entonces las cosas van a salir bien, dice la Escritura. Tendremos éxito en lo que hagamos. Entonces, pero me llama la atención lo que dice este versículo: de día y de noche meditarás en él. ¿Sabe qué es meditar? Es pensar repetidas veces en una verdad de la palabra de Dios. Meditar constantemente. Ahora, hay gente que me ha dicho: mire, es que a mí no se me da la meditación. Pero como un escritor dijo: si te sabes preocupar, también entonces sabes meditar. Porque la preocupación es el pensamiento concentrado en algo, pero de manera negativa. O sea, ¿por qué? Porque meditar es esto. Meditar consiste en concentrar el pensamiento, y obviamente exige esfuerzo, ¿verdad? Elegimos un versículo y vamos a reflexionar sobre él. Pero hay gente que dice: no, es que yo no puedo meditar, se me hace difícil meditar. Pero sabe, son gente que a veces se va meditando en el problema, se va meditando en sus situaciones, y se la pasa pensando en eso, y se acuesta pensando en esto, y se levanta pensando en el problema, y otra vez se va al trabajo y pensando en el problema, y anda hasta de mal humor y se desquita con todos, hasta con el perro. ¿Por qué? Porque anda meditando y anda dándole vueltas al problema. Toda su concentración, sus pensamientos está en el problema. Pero yo le digo algo: si usted y yo empezamos a meditar en la palabra de Dios, algo va a ocurrir en nosotros. Yo no acostumbro irme a descansar sin antes leer un poco de la palabra de Dios y meditar en lo que Dios dice en su palabra. Sí, además, antes cuando me levanto a orar, la mañana, la madrugada, lo primero que hago, y ahí le va un consejo a los mentores, lo primero que hago a veces leo un versículo de la palabra de Dios, y en eso baso mi oración. Y resulta que durante todo el día ando jalando ese versículo aquí metido en mi mente y en mi corazón. De hecho, déjeme decirle, muchos de los sermones que yo comparto en la congregación y a través de las redes sociales es gracias a la meditación de la palabra de Dios. O sea, los sermones, alguien me dijo: oiga, pastor, ¿y usted de dónde agarra los mensajes? Yo no sé de usted de dónde los agarra. Le digo: pues
La verdad es que en el supermercado no los venden. La verdad es que en el tianguis tal no lo venden. Entonces, ¿dónde los agarra? Pues ¿dónde los agarramos? Meditando en la palabra de Dios. Así que yo te invito para que nosotros meditemos en la palabra del Señor. Así que bueno, vamos al siguiente tema y regresamos para concluir este tema. Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Bienvenidos a Ebenecer Radio. Transmitiendo con propósito, llevando la palabra de Dios hasta tu casa. Sintonízanos por Facebook Live y no te pierdas este poderoso mensaje. Bien, continuamos con nuestro tema, transformados por la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios para nosotros. Y bien, para ir concluyendo, vamos con el tercer punto. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, debemos aplicar los principios de la palabra de Dios. No solamente tenemos que asimilar la autoridad de la palabra del Señor, no solamente debemos de aceptar su palabra, ¿verdad?, y guiarnos por ella, no solamente debemos, de asimilar, su verdad y atesorarla, sino que también tenemos que practicarla. Hay que ponerla en práctica, hay que ponerla por obra. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos.
interesante lo que dice el apóstol Santiago: sed hacedores de la palabra. Es decir, no es que tanto tú sepas, es que tanto tú practicas de la palabra. Esto se lo vuelvo a repetir. Esta es una palabra salomónica que me vino ahorita. No es que tanto tú sepas, es que tanto tú pones en práctica la palabra del Señor. Mire, hay una gran diferencia entre predicar la palabra y entre vivir lo que predicamos. Se lo vuelvo a repetir. Hay una gran diferencia entre predicar solamente la palabra y entre vivir lo que predicamos. Hay gente que predica, pero resulta que no vive lo que se predica. Y necesitamos nosotros, más que predicar solamente, hay que vivir lo que predicamos. Yo antes me ponía tan nervioso, y yo entiendo a unos discípulos aquí que tengo aquí por aquí que se ponen nerviosos cuando van a compartir. Pero yo quiero que escuchen esto, algunos discípulos: preocúpese por vivir lo que está usted predicando. Cada vez de que yo predico, no, mire, algunos piensan, dicen, no, usted nada más vino a compartir y nos dijo muy fuerte, ¿verdad? Algunos que me conocen. Pero créame que cuando yo comparto la palabra de Dios también es para mí y se aplica a mi vida, porque no es cuestión solamente de predicar, es cuestión de vivir lo que uno predica. Y es importante nosotros practicar, poner por obra la palabra del Señor, porque si nosotros no hacemos esto, dice el apóstol Santiago que nos estamos engañando a nosotros mismos, y eso no debe de ser así. Jesús dijo lo siguiente en Mateo capítulo 7, verso 24, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. O sea, no es cuestión solamente de oír, es cuestión de hacerlo. Y mire a qué Jesús lo compara. Dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, alguien que practica la palabra de Dios es porque sabe que vendrá un día difícil, y entonces él practica la palabra de Dios porque él quiere estar preparado para ese día difícil. Eso es lo que dice la Biblia: le comparé a un hombre prudente. Es decir, alguien prudente es alguien que se prepara, es alguien que mide distancia, es alguien que practica lo correcto, es alguien que prevé, es alguien que retoma cosas o toma cosas de primera necesidad, que hace cosas de primera necesidad y las hace porque sabe que puede venir un momento un tanto difícil, y él quiere estar preparado. Si usted lee este pasaje de Mateo capítulo 7, se encontrará, se le conoce en la Biblia como los dos cimientos, si no me recuerdo ahí, pero la Biblia dice que había un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente, bueno, dice que edificó su casa sobre la roca, y el hombre insensato dice que la edificó sobre la arena. Y Jesús nos dice cuál es el hombre insensato. El hombre insensato es aquel que oye solamente la palabra, pero no pone por obra la palabra de Dios. Sí. Pero el hombre prudente es aquel que no solamente oye, sino que va de la teoría a la práctica. Mire, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración. Tomamos 3 temas acerca de la oración. Y de hecho nos faltó hablar más temas acerca de la oración. Pero sabe, de nada serviría solamente que le estemos hablando y usted, la oración, y no, usted no se ponga a orar. De nada sirve que yo le enseñe a orar, que le dé yo mucha enseñanza de la oración y no lo llame a usted a orar. Por eso algunos discípulos saben que en el primer nivel de discipulado, algo de lo que hablamos es de la oración, y luego le pedimos cuenta a ver cuánto oraste durante la semana. Luego se le enseña de la Biblia, qué es la Biblia, qué es lo que debe de hacer, y luego le pedimos cuentas a ver cuántos capítulos te leíste a la semana. Y alguien me dice: oiga, pero ¿por qué esto no es imposición? No, es que tú tienes que entender que el Señor viene pronto y tú tienes que ser prudente, tienes que poner en práctica lo que escuchas para que cuando el Señor venga te vayas con Él y un día le entregues buenas cuentas.
Como algún discípulo le dije, mira, si a ti no te gusta que te pida cuentas de tu vida de oración, de tu vida de lectura, pues prepárate para estar allá en la presencia de Dios, porque el Señor allá te va a pedir cuentas. Entonces, bueno, yo solamente se lo dejo ahí a todos los hermanos y radioescuchas que nos están ahí sintonizando, pero es importante que nosotros llevemos a la práctica la palabra del Señor. Mire, hay gente que busca muchas excusas, muchos pretextos para no poner en práctica la palabra de Dios. O sea, y como pretextos usa los errores de otros. Mire, es que fulano tiene tanto tiempo, o fulano hace esto, ¿y por qué lo hace? Entonces se escudan muchas cosas para no poner en práctica la palabra de Dios. Pero yo creo una cosa, que nosotros necesitamos centrarnos y vivir la palabra de Dios. Si hay otros que no quieren ponerla en práctica, óigame, Dios le va a pedir cuentas. Y si usted no va a poner en práctica la palabra de Dios solamente por estar usando pretextos en lo que ve en otros, pues también le van a pedir cuentas. Así que yo le animo a que pongamos en práctica la palabra de Dios. Necesitamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestros pecados, es decir, redarguye nuestros pecados, ¿sí? La palabra de Dios hace mucho efecto en nosotros, es lo que nos va limpiando. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo antes decía, bueno, ¿cómo que el Señor nos limpia con su palabra? ¿No que la sangre de Cristo limpia nuestra vida? Hasta que entendí que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, borra nuestros pecados, elimina, ¿sí?, nuestra vida de pecado. O sea, borra todos los pecados. Cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, Él borra nuestros pecados con su sangre preciosa. Pero ¿sabe cómo limpia nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Cuando la oímos, la memorizamos, la escuchamos y la ponemos en práctica. Así que, amada familia, yo quiero invitarte para que pongamos en práctica la palabra de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Necesitamos hoy más que nunca aumentar nuestro conocimiento en la palabra de Dios. Pero no solamente aumentar nuestro conocimiento, sino que nuestra vida sea transformada con la palabra de Dios. Necesitamos nosotros ser transformados, ser empoderados, ser renovados con la palabra del Todopoderoso. Bien, yo quisiera ir terminando con esta reflexión y quisiera que oremos al Señor Jesucristo. Oremos a Dios. Yo te pido ahí en casita, si nos estás sintonizando, te pido por favor para que tomemos unos minutos, unos segundos para orar a Dios y le pidamos al Señor que nos ayude a amar su palabra, como dice el Salmo, que nos ayude a reflexionar en la bendita palabra de Dios. Oramos. Padre bueno y santo, te damos gracias en este momento. Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos, oh Dios, a ti toda la honra y la gloria. Señor, tu palabra dice, Señor bendito, que debemos de meditar en ella de día y de noche. Tú le dijiste a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amado Padre Celestial, Señor, mira cuántos hermanos, cuántos discípulos, cuántos, Señor, van a escuchar esta transmisión de radio, Señor. Yo te pido que pongas en nosotros hambre, aumentes en nosotros el hambre por leer, por recibir, por meditar, por escudriñar, por memorizar tu palabra, por poner en práctica tu palabra, Señor. Oh Padre bendito de la gloria, ayúdanos a ser gente prudente, hombres prudentes, discípulos prudentes, Señor, que no solamente oyen, sino que ponen en práctica tu palabra. Amado Dios Todopoderoso, tú dices, Señor, que
porque cuando nosotros hacemos esto, entonces seremos prosperados, seremos bendecidos, Señor. Las bendiciones serán activadas. Señor, queremos ir creciendo en fe, en confianza. Queremos que nuestro carácter se desarrolle conforme al carácter tuyo, Señor. Ayúdanos, amado Padre Celestial. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que me está escuchando a través de este medio. Ayúdalos, Señor, fortalécelos en el nombre poderoso de Jesús. Y que durante estos días, Dios mío, donde está habiendo, Señor, momentos quizás a veces de desesperación, yo te pido, amado Padre Celestial, que puedan invertir este tiempo y este momento, Señor, estos días, invirtiéndolos, leyendo, meditando en tu palabra, en las promesas de tu palabra. Señor, te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Gracias te damos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, amada familia, pues así terminamos esta transmisión. Te recordamos conectarte el domingo a las 11 de la mañana. Estaremos compartiendo un tema llamado decisión y propósito. Si tú sabes que tienes un propósito de parte de Dios, las decisiones que tomes tienen que ser de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Así que te invitamos para que invites a alguien más ahí en casa, invites a otras personas, a otros amigos, para que nos sigan ahí a través de nuestra página, para que también sean edificados y sean bendecidos. Dios te bendiga, familia. Dios te guarde. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Que nada te impida escuchar la palabra de Dios. Conéctate a Ebenecer Radio, transmitiendo con propósito. Lunes, miércoles y viernes, 8 p.m. Te esperamos. Transmitiendo con propósito. Oh man. Porque sigo tus pasos, ya no hay más causa para el fracaso. Porque sigo tus pasos, solo me caigo si es en tus brazos. Porque veo en tu perdón una oportunidad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver. Cuando sigo tus pasos. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás toda la fuerza para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos. Willy, si confío en mis pasos, sigo una causa que no tiene caso. Au. Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos. A tu ritmo yo camino con seguridad, aunque no voy a negar, me gusta la velocidad. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver. Cuando sigo tus pasos, sin prisa pero sin pausa. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Porque sigo tus pasos. Porque sigo tus pasos.
Ya no necesito comprobarlo más, solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas. Solo quiero ir hacia donde vas, seguir al compás de tus huellas marcadas. Seguiré tu norte, eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte. Eres la visa y mi pasaporte para entrar en la tierra donde no hay muerte. Tú me trazas un rumbo certero, mi compañero fiel y verdadero. Si no es contigo me confundo en un segundo y mi mundo se vuelve oscuro y duro. Pero cuando voy a ver lo que debo hacer, fácil entender, tú me haces saber y el camino ver al fin. Hey, quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti. Hey, puedo sentir, no es un camino nada fácil. Hey, tú me darás todas las fuerzas para continuar. Hey, quiero llegar de esta carrera, yo ver el final. Redimido, man. Sigo tus pasos. Ulises, nos vamos al rescate. Porque sigo tus pasos.